se oye la voz de mamá. A la distancia, la añoranza nos allega. Los recuerdos nos atañen. Aún recuerdo su rostro, aún recuerdo sus manos, aún recuerdo sus caricias. Pero lo más que recuerdo es la dulce voz de mamá, siempre con ternura, dirigiendo, aconsejando, dando amor. Quédate en sintonía de tu programa, Escuchando a Mamá. Un nuevo día y una nueva oportunidad que el Señor nos permite llegar a cada uno de nuestros amables amigos y hermanos que han sintonizado esta su emisora para dar la bienvenida al programa Escuchando a Mamá. Y como siempre, deseamos que la gracia y la paz de nuestro Dios reine en su vida y familia. Quiero compartir esta historia interesante que nos dice que en 1894 un joven de 16 años encontró esta nota de su maestro de retórica en Harrow, Inglaterra, junto a su boletín de calificaciones. Una notoria falta de éxito. El joven continuó tratando y llegó a convertirse en uno de los oradores más famosos del siglo XX y su nombre era Winston Churchill. La reflexión del día de hoy tiene como tema el seguir intentando. Que no se desanime, que el primer rechazo, la primera prueba que no pasa, pero esos ejemplos nos dan una inspiración para seguir intentando. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Hacia dónde quiere llegar? Nos dice que también en 1902, un aspirante a escritor de 28 años de edad recibió una carta de rechazo del editor de poesía de El Atlantic Monthly, de regreso con un grupo de poemas que él había enviado. Estaba esta graciosa nota: nuestra revista no tiene espacio para sus vigorosos versos. Algo de ironía. Él continuó tratando. Sin embargo, llegó a ver su obra publicada. El nombre del poeta era Robert Frost, uno de los más famosos escritores que logró su cometido porque siguió intentándolo. Y en 1905, la Universidad de Bern declinó una disertación de doctorado como muy elaborada e irrelevante. El joven estudiante de física que escribió la disertación siguió esforzándose y llegó a desarrollar algunas de sus ideas como teorías generalmente aceptadas. Su nombre es Albert Einstein. Cuando el rechazo sacude tu resolución y opaca tus metas, sigue intentándolo. Si no te das por vencido, un día estarás viviendo tus sueños. Y esto nos dijo Job en su capítulo 17 y versículo 9. Ya que nos ha tomado como lectura de la palabra de Dios este libro precioso de Job, un libro lleno de misterio, así como también de interesantes palabras, consejos, discursos que los amigos de este personaje Job llegaron a alentarlo en su tiempo de prueba y aflicción muy, muy especial. Job nos dice: el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias más y más se fortalecerá. Eso es ánimo. Necesitamos animarnos los unos a los otros, porque definitivamente van a haber momentos de rechazo, momentos de prueba, de no aceptación, pero hay que seguir intentándolo. Y estas palabras de ánimo nos dice que si nosotros podemos utilizar estas palabras, tan solo tenemos que recordar que personajes bíblicos como Noé fue una persona que después de haber creído a Dios y haber elaborado una arca que nada tenía que ver con el tiempo de antes, llegó a sembrar una viña y se constituyó como un borracho. Sí, tomó del vino que él mismo había sembrado. ¿Y qué decimos de Abraham? Sí, Abraham era demasiado viejo, ya que cuando fue llamado de 75 años salió rumbo a un viaje que el Señor le indicaba salir.
y no tuvo por menos que obedecer siendo ya una persona bastante mayor. Y de igual manera su hijo Isaac. Isaac también era una persona que obedeció y siguió con su padre, pero tenía la debilidad de ser soñador. Y de Jacob. Jacob ya nos habla la historia de que independientemente de todos los engaños que hizo, también trataba de mentir. Ahora, en cuanto a las esposas de Jacob, recordemos que Lea no era muy agraciada. Nos parece que no tenía ella un atractivo, por eso era que no era muy amada por Jacob. Pero en cuanto a los hijos que tuvo Jacob, José, a pesar de que no nos habla la palabra de nada que lo tacha, fue abusado por sus mismos hermanos en cuanto a la envidia y a los celos que contra él se levantaron. Ahora miremos a Moisés. Él tenía problemas del habla. Y es por eso que estamos viendo estos personajes bíblicos en los cuales nadie de ellos era perfecto. Acerca de Gedeón nos habla que era un juez, pero él era un varón que tenía miedo. Y Sansón tenía el cabello largo y también era un mujeriego, no tenía dominio sobre sus deseos juveniles y vemos que falló precisamente por eso. Ahora, en cuanto a Rahab, que nos habla que era una persona, una mujer de reputación dudosa, la palabra lo declara como una prostituta. Ahora vemos acerca de los profetas del Antiguo Testamento como Jeremías, y igual que Timoteo, eran jóvenes, ellos podían decir que no podían ejercer la obra que estaban siendo llamados por no tener la experiencia, sin embargo, Dios los tomó en cuenta. Y acerca de David también, David era joven, pero él tuvo una relación ilícita y definitivamente lo conocemos como su fallo de adulterio y de asesinato. Acerca de Elías, vemos que era uno de los grandes profetas. Sin embargo, en un momento depresivo, él tuvo pensamientos suicidas. Así que veamos que hubo personajes grandes de la palabra que también tuvieron sus debilidades y que nos dan un ejemplo de que la humanidad puede ser tentada. Acerca de Isaías, recordemos que era el profeta, uno de los grandes profetas mayores y que tuvo que predicar desnudo por obediencia a Dios. Y otro profeta que fue llamado de Dios, pero salió huyendo, no obedeció a Dios, fue Jonás. Ahora, en cuanto a mujeres, encontramos que Noemí era una persona de que también tuvo que enfrentar la viudez, se quedó sin su esposo y sin sus hijos, y eso no fue un obstáculo. Ahora encontramos que Job es nuestro personaje que estamos leyendo en la escritura, su libro. Fue un personaje quebrado, muy quebrantado, un personaje que el sufrimiento en el cual estamos leyendo lo dejó totalmente quebrado. En cuanto al Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, a Juan el Bautista. Él tenía una dieta bastante extraña, nos dice que comía langostas, miel silvestre y vivía en el desierto. Además de Juan, también encontramos a Pedro. Y de Pedro podemos decir que era intrépido, pero también negó a Jesús. Otra cosa que podría condenarles. De igual manera, los discípulos se durmieron mientras oraban. Eran debilidades humanas de las cuales la Biblia no las esconde. Ahora vemos a Marta. Era la hermana de María y de Lázaro, pero ella se preocupaba por todo. Era afanosa. Y de igual manera, acerca de María Magdalena, esta mujer fue liberada de 7 demonios, según nos cuenta la palabra. Sin embargo, fueron fieles al Señor. ¿Y qué acerca de la mujer samaritana? Se habla de que había sido divorciada más de una vez, había tenido 5 esposos, pero en esta ocasión ella reconoció al Mesías y se convirtió en la mujer que fue y convirtió y llamó a toda una aldea como lo era Samaria. Y encontramos también a Zaqueo. Su defecto, por decirlo así, era que demasiado pequeño, su estatura no le permitía poder ver a Jesús, sin embargo, no fue obstáculo para él.
Su estatura no fue un obstáculo. Él subió a un árbol y él contempló a Jesús y recibió su recompensa. De igual manera podemos ver a Pablo. Pablo nos dice que era demasiado religioso. Era una persona que había crecido a los pies de uno de los grandes maestros y fue perseguidor de la iglesia. Sin embargo, fue llamado y ahora podemos contemplar entre todas sus cualidades que él era demasiado religioso. Y así como Timoteo nos habla que fue recomendado que tomara vino en lugar de agua porque padecía de úlceras. Ahora, Lázaro, sí, el hermano de Marta y María, él sufrió la muerte, una experiencia que no cualquiera la hubiera deseado. Sin embargo, todos esos personajes que hemos mencionado tuvieron más de alguna situación con la que pudieron haberse sentido menos desechados. Sin embargo, ellos fueron también llamados. Y Dios no ha terminado con nosotros todavía. Somos un vaso que Él puede y quiere usar. Si nos hacemos disponibles tal y como cada uno de los personajes arriba, podemos nosotros estar también dispuestos a estarlo. Ya no nos llamó, dice el Señor, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Palabra de nuestro Señor Jesús, cuando le habla a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15 y 15. Muy interesante esta reflexión. Así que nosotros sabemos de que Dios tiene planes para cada uno de nosotros y hay personajes que podemos nosotros decir que no calificaban según el ojo humano, pero veamos, cada uno de ellos tenía cualidades, así como sus defectos. Sin embargo, aceptaron el llamado de Dios, fueron tratados por el Señor y lograron sus sueños. ¿Qué impide entonces que nosotros ahora, en este tiempo, que hemos sido llamados por el Señor, conocemos su palabra, sirvamos de inspiración a otros para que vean el poder de Dios transformando nuestra vida? Así que para nosotros, esos personajes bíblicos, como específicamente el libro de Job, nos inspira a que persistamos, a que confiemos, a que nos animemos y que sigamos intentando. El llamado que el Señor nos ha hecho es eterno, para que nosotros gocemos de su presencia por toda la eternidad. Y hoy es un día nuevo, es una oportunidad nueva y como siempre agradecemos a Dios este privilegio y el honor de su atención, el cual esperamos que usted reciba grande bendición. Vamos a escuchar una preciosa alabanza con la cual iniciamos nuestro programa y como siempre deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con usted, invitándole a que tome su palabra, la Biblia, y nos acompañe el día de hoy a leer el capítulo 35 del libro de Job, en el cual, como los demás capítulos, está lleno de gran bendición. Adoremos al Señor por tan grande privilegio que tenemos de escuchar su palabra. And Lord of the mountains and sea, you are treading a path for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. So I put my trust in the one who created the stars and the sun. Oh, you are eternally kind, always faithful and endlessly wise. Lord, you are the shepherd
control of this surrendered life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, and let you take control of the surrendered life. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom, shepherd of my soul. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom, shepherd of my soul. Standing right here by my side, you're always leading, protecting and guarding my left and my right. Father, you make all things new, great God of creation. Oh, and Father, you will always be my rock and salvation. Whoa, whoa. Hay una promesa muy preciosa en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 5, que nos dice que benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Deseamos de que hoy esta bendición de la provisión, de la multiplicación, sea en su vida, en su hogar. Porque la obediencia trae bendición sobre todos los bienes que puede proporcionarnos nuestro trabajo. Lo que entra y sale como la fruta en la canasta destinada al uso inmediato será bendito. Y lo que nos reservamos para utilizarlo más tarde también será objeto de bendición. Tal vez nuestra porción solo tiene una canasta. Nos contentamos con una pequeña parte para el desayuno y un bocadillo para la comida cuando por la mañana salimos a nuestro trabajo. Mas todo irá bien
porque la bendición de Dios ha sido prometida a esta canasta. Si nos alimentamos según la escasa provisión que nos procura nuestro trabajo diario, somos tan dichosos como lo era Israel, porque cuando el Señor favoreció a su pueblo, no le dio más que el maná que necesitaba para cada día. ¿Y qué más necesitamos nosotros? Empero, si tenemos sobras, cuán necesitados estamos de que el Señor las bendiga. Existe la preocupación de adquirir, de guardar, de administrar y usar. Y si el Señor no bendice estos desvelos, se consumirán nuestros corazones. Nuestros desvelos se convertirán en dioses y nuestros cuidados vendrán a ser como la gangrena. Oh Señor, bendice nuestros bienes. Ayúdanos a usarlos para gloria tuya. Enséñanos a colocar en su sitio las cosas del mundo y que nuestros ahorros jamás pongan en peligro la salvación de nuestras almas. Son unas palabras preciosas que encontramos en el libro Cheques del Banco de la Fe de nuestro hermano Charles Spurgeon. Y es nuestro deseo que usted el día de hoy reciba la porción. Así es, la provisión no solamente física, material del pan en su mesa, sino que también de la palabra. Hoy el pan nuestro de cada día ha llegado no solamente en forma de un alimento físico, en una canasta, la cual tenemos nosotros la provisión diaria, sino que especialmente la bendición de Dios sobre nuestro trabajo, sobre los ingresos que usted fielmente lleva a su casa y a que alimenta a su familia. Esta es la bendición en su canasta. Esto es nuestro deseo. Así que hoy vamos a continuar con el libro de Job, sabiendo de que el pan de hoy, la palabra, alimenta. Recuerde que Jesús mismo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy encontramos en el libro de Job, el capítulo 35, cuando este joven Eliú sigue narrando, ya que vimos nosotros en el capítulo anterior la segunda participación de Eliú. Recuerde, Eliú era el más joven de los amigos que fueron a visitar a Job. Eran ancianos muy honorables. Ellos estaban visitando a Job de lejanas tierras. Al oír la tragedia que Job estaba sufriendo, naturalmente hicieron viaje para acompañarlo, pero se quedaron horrorizados al contemplar la situación física y todo cuanto Job lo habían conocido en su esplendor, en su bonanza, en su abundancia y todo lo demás, ahora era totalmente lo opuesto. Y vimos que Eliú en su primera disertación habla acerca de que así como con el oído podemos distinguir las palabras, así también los sabores de cuál es lo que estamos escuchando, y las palabras también tienen gusto. Y vimos que la amargura, la aflicción, el dolor y todos estos síntomas que Job mostraba era de una palabra que obviamente había profunda tristeza y más que todo desconcierto, porque no podía encontrar una explicación razonable del motivo, del porqué de su sufrimiento. Sin embargo, a través de todos los discursos de los amigos encontramos de que cada uno de ellos condenaba a Job. Lo acusaban de orgulloso, de mentiroso, de malvado, de que estaba sufriendo su justo castigo, y todos ellos dieron su opinión. Y Eliú fue el más reservado porque esperó que cada uno de ellos hablara lo que pensaban. Y ya encontramos en el capítulo 33 y 34 la intervención de Eliú. Y asimismo se declara de que es joven y que fue prudente al esperar que cada uno de ellos dijera su opinión, ya fuera una palabra de consuelo, pero tal parece que las palabras no consolaban a Job, porque él justificaba que él quería presentarse ante Dios, su alegato, su causa, para que Dios le diera una razón por la cual él estaba en esas condiciones. Y lo condenaban. Y uno de ellos fue aquí Eliú, porque
Dice Eliú en su capítulo 34 y versículos 32, 31, 32, sus últimos versos, que aunque te reconozcas culpable y prometas no volver a pecar, Dios no te premiará. Tú lo has rechazado y no voy a responder por ti, así que di lo que piensas. Ustedes que me escuchan son sabios e inteligentes, así que tienen que admitir que Job habla por hablar y no sabe lo que dice. Ha respondido como él es y debe enfrentar el juicio. No solo ha sido rebelde, sino que en nuestra propia cara se ha burlado de nosotros y según ellos había insultado a Dios. Pero en la tercera participación de Eliú, ya en el capítulo 35, es el que vamos a leer el día de hoy. Vamos a encontrar de nuevo que este capítulo hace énfasis en los argumentos de Job y nos dice en los primeros versículos: Job, tú crees tener razón y ante Dios dices ser inocente. Hasta te atreves a reprocharle. Y así es. En el profundo dolor de Job, él había llegado a la conclusión de que había servido su vida de integridad, de honestidad, una vida que agradaba a Dios y al final de cuentas estaba en esas condiciones. Parecía que no era justo, de que después de su vida intachable, esta era su recompensa, esta era el pago que recibía, algo que para él era incomprensible. Así que él claramente dice: ¿de qué me sirvió no haber hecho nada malo?, preguntaba Job. ¿De qué me sirvió? Ahora Eliú le dice: escucha bien lo que voy a decirte, a ti y a los que son como tú. Muchas veces nosotros preguntamos por qué y tal vez no preguntamos para qué. Y esto es lo que vimos en nuestro programa anterior acerca de que no entendemos y podemos reprochar, podemos nosotros en casos como vimos en la Biblia de personas que confiaron y no tuvieron la respuesta que ellos esperaban en el tiempo que ellos querían. Tal fue el caso como recordamos de Marta y María en la muerte de su hermano Lázaro, cuando llamaron a Jesús y naturalmente a sabiendas Jesús tardó, pero era porque su gloria iba a ser manifestada, algo que era incomprensible a la mente humana. Después de 4 días de muerto, de enterrado, llega la resurrección, llega la vida y se glorifica, algo que para los del pueblo, la familia de Lázaro, era incomprensible. Nunca antes habían visto una situación como esas. Sin embargo, el Señor sabía lo que hacían. Y permítame decirle que así es. Muchas veces podemos nosotros llegar a esta conclusión que llegaba Job. ¿De qué me sirvió no haber hecho nada malo? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa? Si ha mantenido una vida de integridad y ahora estás pasando por un dolor, un sufrimiento, una pena, y podía el enemigo aprovecharse para decirle que no sirvió de nada el haberse apartado del mal y haber obedecido al Señor. Pero aquí Eliú nos dice: a Dios no le afecta en nada que te pase la vida pecando. Y aún suponiendo que no peques, Dios no se beneficia en nada. El daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo. Efectivamente así es. Job siempre se declaraba inocente y reprochaba que obviamente a estas alturas de su vida no había valido la pena haberse mantenido en integridad y él tenía razón para justificarse y se atrevía a reprochar su buena conducta. Primero, aquí estamos entendiendo de que cuando la opresión, dice Eclesiastés, enloquece al sabio. Aún las palabras muy sabias, muy cuerdas, en un momento de opresión pueden hablar así como está diciendo Job. Pero ahora queremos aquí, dice, bien, escucha bien lo que voy a decirte. Y es lo que vamos a pedirle al Señor, que nos hable a través de su palabra. Claramente aquí Eliú dice: mira las nubes y el cielo, mira lo alto que están. Y claramente dice: a Dios
No le afecta en nada que te pases la vida pecando. Dios sigue siendo Dios. Nosotros somos los dañados o somos los beneficiados si mantenemos una vida de integridad, una vida sin ofensa. Claramente dice, Dios no se beneficia en nada. Claramente el daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven así y los que están a su lado. Ahora Eliú nos da una explicación bastante clara que dice, hay tanta maldad en el mundo que la gente pide ayuda. Pide ser librada de los poderosos, pero nadie pregunta por Dios, que por las noches nos da fuerzas. ¡Qué bendición! Cuando usted reposa y descansa por las noches, naturalmente quizás después de un día de trabajo pesado, laborioso, es Dios quien por las noches le da fuerza. Ese sueño, en paz me acostaré. Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. En esas noches de descanso, Él renueva sus fuerzas. Y aquí Eliú dice, nadie pregunta por el Creador, que nos hace más sabios que las aves y las bestias salvajes. ¿Por qué? Porque Él ha puesto hálito de vida, el soplo de vida. Él nos ha dado de sí mismos y nos ha dado la fuerza. Y claramente dice que los malvados son orgullosos, que por eso no le responden. Por eso el Dios Todopoderoso no atiende sus tontos ruegos. ¿Cómo entonces esperas que Dios responda a tu insistencia de ir a juicio con Él? Según tú, Dios no se enoja ni castiga, ni se da cuenta de tanta maldad. Pero lo cierto, Job, es que dices puras tonterías. La opresión, el dolor, la amargura, la tristeza, la enfermedad y la situación tan drástica que estaba sufriendo Job, naturalmente le hacía hablar de esa manera. Tenemos que entender la situación para que podamos comprender qué es lo que la palabra nos dice. Primero, tenemos que reconocer la grandeza y la soberanía divina. Solo a nosotros nos afecta o nos perjudica nuestro comportamiento o nuestro estilo de vida. Claramente lo dice aquí Eliú, somos nosotros. Pero tenemos que comparecer ante su tribunal. Job insistía en ir a juicio con Dios y efectivamente tenemos un tribunal, el cual el apóstol Pablo lo declara. Si nosotros vamos a la segunda carta de los Corintios, en su capítulo 5 y versículo 10, vamos a encontrar una revelación en la cual ajusta precisamente la petición que Job estaba haciendo de ir al tribunal y declarar su causa delante de Dios. Es muy interesante esta palabra porque la Biblia es un solo libro y hay preguntas que no encontramos las respuestas en el mismo libro, pero Dios siempre nos da una respuesta adecuada y a esta pregunta nos la responde el apóstol Pablo en su libro 2 de Corintios y vamos a leerlo después que escuchemos esta preciosa pausa musical y le invitamos para que permanezca con nosotros y veamos cómo Dios nos responde y cómo nos descubre que cada uno de nosotros también estaremos presentes en ese tribunal. Adoremos al Señor por tan grande misericordia. Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece
Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Algo nuevo en mí, algo nuevo en mí, algo nuevo en mí. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Algo nuevo en mí, algo nuevo en mí, lo he empezado a vivir, porque estás junto a mí. Algo nuevo en mí. Nos dice el apóstol Pablo justamente en su segunda carta, en su capítulo 5 y versículo 10, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Así que no nos impacientemos. Tenemos que entender que en este momento de su opresión, de su prueba, de su sufrimiento, Job anhelaba presentarse, ir a juicio delante de Dios. Él creía que podía presentar su alegato, su causa y pedir respuesta, pedir razón por la que él estaba pasando eso. Si justamente él había llevado una vida íntegra, si él se había comportado como a Dios le agradaba, si él había obedecido en todo, y nos deja ver el estilo de vida, que él era generoso, justo, que todas las personas de su entonces contorno reconocían quién era Job. Él enseñaba, cuando hablaba todos se quedaban callados, respetando sus dichos, su sabiduría, su conocimiento, su ciencia y más que todo el poder que él tenía ante todos los hombres, la población, que reconocían que Job era bendecido, era una persona muy especial. Pero de repente todo lo que Job era y tenía quedó en nada. Precisamente Job trataba de justificarse y ante sus amigos decía: yo apelo a la presencia de Dios, que Él me dé una razón, me dé una explicación de todo esto. Pero justamente permítame decirle que sí, todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo. Él es nuestro juez y definitivamente Él juzgará lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo. Así que tenemos que entender que hay que obedecer y adorar a Dios. Por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Dios nos conoce muy bien y espero que también ustedes nos conozcan. No estamos tratando de impresionarlos al hablar bien de nosotros mismos. Lo que queremos es darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros. Así sabrán cómo responder a los que se creen importantes y que en realidad no lo son. Y esto es lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios en defensa de su ministerio, de su apostolado. Ahora, claramente nos dice el apóstol Pablo, a partir de ahora, ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Bendito sea el Señor. Y esto es ya en este tiempo en que tenemos el entendimiento del amor y la salvación que hemos recibido en Dios. Pero encontramos entonces siempre en nuestro libro de Job, ahora hemos terminado el capítulo 35 porque vimos cómo Eliú le está hablando a Job y le está tratando de entender, de explicar por qué es que Dios
lleva a juicio y que nadie pregunta por el Creador y que es Dios quien nos hace sabios, sí, más que las bestias salvajes y que las aves, pero es la maldad y el orgullo que hace que la gente no busque a Dios. Por eso Dios Todopoderoso no atiende sus tontos ruegos. Entonces ahora vamos a encontrar su cuarta participación. Eliú sigue con su discurso. Eliú sigue tratando de hablar, ya que los otros amigos agotaron todos sus argumentos, quedaron callados y Job siempre les respondía, siempre se defendía, siempre rebatía y de esta manera Eliú callaba, pero finalmente él rompe el silencio y dice: Ténganme paciencia. Quiero explicarte algunas cosas que hablarán bien de Dios. Mi Creador actúa con justicia. Toda mi sabiduría viene de Él y te lo voy a demostrar. Te aseguro que no te miento. Aquí Eliú está tratando de justificar a Dios y encontramos una palabra muy interesante porque Dios es imparcial y es Él quien nos corrige del mal. Aquí nos dice claramente: Dios es poderoso y todo lo entiende. No rechaza a nadie, defiende los derechos del pobre, pero no deja con vida al malvado. Tiene cuidado de la gente buena y le concede un alto puesto. La hace reinar para siempre. A los que están afligidos o han sido encarcelados, Dios les hace ver que su pecado es el orgullo. Aquí Eliú está tratando de hacerle ver a Job que es algo que es muy innato en la naturaleza humana, es el orgullo. Es el pecado del orgullo. Les pide claramente Dios que se aparten del mal y acepten su corrección. Y claramente nos dice, ellos aceptan obedecerlo, pasan el resto de su vida. Si obedecen, entonces van a ser felices y con gran prosperidad. Pero si no lo obedecen, cuanto menos lo piensen, les llegará la muerte. El Señor ha sido muy sabio porque nos ha dado el libre albedrío. Es nuestra decisión entonces que Él mismo ha dicho: he puesto delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escoge pues el camino de vida para que vivas, para que seas feliz. Y como dijimos, la bendición de Dios va a estar en la canasta, va a estar en la artesta, va a estar en la mesa. La bendición de Dios va a estar en los que le obedecen, en los que le siguen, y todos queremos esa bendición. Naturalmente, aquí los amigos de Job sabían de que él había gozado de toda esa abundancia. Sin embargo, hoy en su presente, Job estaba sufriendo algo que no tenía explicación. Pero aquí Eliú está diciendo que Dios es bueno y que Dios hace ver que el pecado de la humanidad es su orgullo. Y les pide que se aparten del mal y que acepten su corrección, pero no lo obedecen. Pero si ellos lo obedecen, entonces van a ser felices con gran prosperidad. Ahora hay otra clave que nos da aquí Eliú, que los malvados son rencorosos. Como Dios los castiga, jamás le piden ayuda y por eso mueren antes de tiempo, como la gente de mala fama. Aquí hay otro secreto: el orgullo y el rencor, razón por la cual las personas no reciben el favor, ni la gracia, ni la bendición de Dios, precisamente por eso, porque son orgullosos y rencorosos. Y ahora nos da otra clave, otro secreto que nos dice: Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. Y ahora mismo te ha librado de la angustia, te ha servido un banquete y te ha dado plena libertad. ¿Cómo es esto? Sí, Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. Y ahora Job está bajo esa opresión, bajo esa prueba, bajo ese sufrimiento. Y Dios lo que quiere es hacerle entender. Porque Dios es imparcial. Él corrige y nos da aquí las claves del sufrimiento. Usa el sufrimiento para hacer entender, pero que al final nos libra de la angustia.
Y ahora podemos nosotros ver las mismas respuestas que el apóstol Pablo nos da en sus cartas. Vimos la primera, que nos habla acerca de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Va a haber juicio, tal y como Job lo pedía. Él quería presentarse en justicia, en un tribunal con Dios. Pero ahora aquí está hablando Eliú acerca de que Dios es justo y que Él usa el sufrimiento para librarnos y para hacernos entender. Y aquí encontramos en el capítulo 8 de Romanos, dice aquí en su versículo 5 una clave en la cual Dios quiere que nosotros entendamos también. ¿Qué quiere que entendamos? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite estas pruebas? Nos dice, porque los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Y aquí nos dice que si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Ahí está nuestra decisión. Ahí está nuestra elección. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero aquí el apóstol Pablo nos sigue explicando en su capítulo 8, versículo 9 de Romanos. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, como nos daba aquí la clave Eliú, el orgullo, la soberbia, el rencor. No, nos dice, ya no vamos a seguir en sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Ya no hay culpabilidad, ya no hay pecado, ya no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¡Qué regalo más precioso! ¡Qué oportunidad tenemos! Es por eso que Eliú nos dice que el Señor usa el sufrimiento para hacernos entender, que seamos dóciles para abrir nuestra mente, nuestro corazón y poder entender que Dios nos declara inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en el momento que creemos en Jesús como en nuestro Señor y Salvador. Es un acto de fe, es un acto de esperanza. El confesar que Cristo murió por nuestros pecados, que Él sufrió por nuestros delitos y que somos declarados inocentes. Por eso nos dice aquí el apóstol Pablo, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos, porque ahora ya tenemos nosotros el poder del Espíritu de Dios para vivir agradando a Dios. ¿Quiere usted tener este poder, esta gracia de agradar a Dios y que lo que venga a su vida va a ser filtrado, va a ser usado para hacernos entender el amor de Dios? Sencillamente es una oración de fe, confesando a Cristo como Señor y Salvador, diciéndole, sí, Señor, yo creo en ti como mi Dios, como Señor y Salvador, que moriste en una cruz por mis pecados y yo recibo por fe ese perdón, esa salvación, esa gracia y la limpieza de mis pecados por medio de la sangre de Jesús. Gracias, Padre, te doy por este regalo de amor, de salvación en Cristo. Amén.
Gloria a Dios, qué precioso. Así es, Eliú nos da una gran lección aquí en su capítulo 35 que estamos encontrando, y vamos a mirar que Dios es perfecto, que describe los ciclos de la lluvia, de las nubes, pero esto es la soberanía divina. Pero lo más precioso, el milagro más grande que el Señor ha hecho, aparte de toda la naturaleza, toda la creación, es dar salvación, perdón a la raza humana por medio del sacrificio de Cristo. ¡Qué bendición! Así que, amables amigos y hermanos que nos han escuchado, hemos llegado casi al final del capítulo 35 del libro de Job. Enseñanzas profundas que nos da Eliú, reconociendo de que solo Dios es perfecto, solo Dios es justo, Él es el juez de toda la tierra, y sí, vamos a comparecer ante su tribunal, pero ya no como culpables, sino justificados por la fe en Cristo por medio de su sangre derramada. ¡Qué gran bendición! Así que le invitamos para que nos siga acompañando. Ya casi estamos culminando este precioso libro de Job. Le esperamos para que vuelva a sintonizarnos a esta misma hora y por esta misma emisora cuando estemos de nuevo en sus hogares, en su programa Escuchando a Mamá. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con ustedes. Bendiciones. Recuerda de escuchar este programa, Escuchando a Mamá, que semana a semana se presenta una voz de una madre con experiencia, una amiga compartiendo a sus hijos, pues el amor, esa es la base fraternal, esa es la base de la vida, el amor que perdona y está dispuesto a consolar y siempre mirar con los ojos que mamá ve. Este ha sido su programa, Escuchando a Mamá, quien te invita a que lo sintonices la próxima semana a la misma hora, con la dulce voz de mamá que consolará y te dará dirección. Te invitamos pues a que sintonices Escuchando a Mamá.